Vamos a hablar ahora del resultado del referéndum con el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido nuevamente por aquí. ¿Cómo le va? Buen día, Augusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cuál es el análisis de un resultado que termina cortado? 22.000 votos de diferencia inicialmente entre las dos opciones. Se suman los 28.000 en blanco para la instancia del no, en este caso, a favor de no derogar 135 artículos. Queda una distancia de unos 50.000 votos apenas de diferencia. ¿Entienden que hay una mitad del país que no apoya en este momento la gestión del gobierno? Mire, yo no hablaría en términos tan absolutos. Yo creo que lo que sucedió ayer fue que quienes promovieron la posibilidad de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración no lo consiguieron. O sea, ellos no reunieron la cantidad constitucionalmente necesaria de votos para poder haber derogado esos artículos. Entonces, más que hablar de los resultados que el gobierno esperaba, tenemos que hablar que los promotores del sí fracasaron y no obtuvieron los votos como para poder derogar estos artículos. Con relación a eso, extrapolarlo a otro análisis de carácter político se puede hacer, y entonces ahí yo le podría decir a usted que si ayer el balotaje hubiera sido nuevamente repetido, el presidente de la República hubiera vuelto a ser el doctor Luis Lacalle Pou como presidente electo de la República. Así que la coalición multicolor reunió ayer una mayoría de apoyos que permitió que la ley de urgente consideración estuviera vigente. El Uruguay tiene hoy dos grandes bloques muy similares en cuanto a la cantidad de apoyo y bueno, eso en un sistema democrático de gobierno está bien que así suceda y en ese sentido el grupo que apoya al gobierno es un poquito mayor que el que hoy tiene una visión crítica de la gestión, pero bueno, eso es lo que nos obliga es a seguir aplicando la ley de urgente consideración en su totalidad, que creo que va a seguir trayendo beneficios al país y a su vez también seguir la tarea de gobierno. Esto último que está diciendo justamente Penades, ¿no conlleva a que tal vez el gobierno, ya sea desde el presidente o mismo el resto de los referentes en cuanto a autoridades políticas, como pueden ser también los legisladores, a tratar de sentarse en una mesa y tratar de llegar a consensos y acuerdos con la otra parte del país que en este caso entiende que no hay que respaldar al gobierno y está más por el lado de la oposición? Mire, la mesa está tendida. Con muchísimo gusto siempre en el Parlamento se dialoga permanentemente. Yo le quiero recordar a usted y a los televidentes que en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio la situación era más o menos similar. O sea, había una mitad un poquito más grande que respaldaba la gestión del gobierno del Frente Amplio y había otra mitad un poquito más chica que no la respaldaba. Bueno, eso lo que sucedió en noviembre del 2019 es que cambiaron los actores. El Frente Amplio pasó a la oposición porque perdió las elecciones y la coalición multicolor pasó al gobierno porque ganó las elecciones. Entonces, yo no dramatizaría sobre si hay que sentarse o no alrededor de una mesa para negociar. Eso siempre está, la invitación siempre está hecha. Eso es lo que sucede habitualmente en el Parlamento Nacional. Seguramente nos va a obligar en algunas reformas estructurales que el gobierno ha anunciado que pretende promover, como por ejemplo la reforma de la seguridad social, tratar de conseguir la mayor cantidad de consensos posible. Las unanimidades nunca son buenas para la democracia. Bien. Penades, usted sabe perfectamente que había varios dirigentes políticos del gobierno que cuando se planteó el referéndum, cuando se planteó la junta de firmas, cuando se obtuvieron las firmas y después se confirmó el referéndum, estaban tranquilos y decían que en realidad hay un gran respaldo al gobierno y un gran respaldo a la gestión del presidente. Entendían que seguramente el resultado de ayer iba a ser más amplio. ¿Han hecho algún análisis en estas horas, en estos minutos, en lo que ha pasado después de conocerse los resultados, para entender por qué en realidad este resultado termina siendo tan corto y la diferencia entre la opción del sí y el no termina siendo tan ajustada? ¿El gobierno de alguna forma analiza dónde le está errando para que la mitad del país casi no esté de acuerdo con su gestión? Mire, desde la reinstalación de la democracia a la fecha, si usted mira los niveles de aprobación de los gobiernos y de los presidentes, pasamos a que antes de la reforma constitucional del 96, que es la que establece el balotaje, los presidentes de la República eran electos con más o menos el 22% de los votos
en las elecciones. Y generalmente nunca llegaban a más del 30% de la aceptación y del apoyo popular. Este es el gobierno, este es el primer gobierno de la historia de la posdemocracia que a 2 años de la gestión, la figura del presidente y la gestión del gobierno reúne más del 52% de la popularidad y de la aceptación. Y que el manejo, por ejemplo, de la pandemia reúne el 75% de respaldo de la población. Entonces, no, le reitero lo que le dije hace un momento, nosotros no hay que dramatizar. Aquí hay un gobierno que sigue teniendo mayoría parlamentaria para poder gobernar de la misma manera que la tuvieron las administraciones anteriores, y de esa manera se cumplen con los procesos legítimos y democráticos del gobierno. Bien. ¿Eso quiere decir que no se debe de conversar y dialogar con la oposición? No, todo lo contrario. Y le puedo recordar a usted que el presidente Lacalle Pou ha sido de los presidentes de la República en los últimos tiempos que más ha dialogado y que más se ha reunido con la oposición. Me permito recordarle a usted también que el presidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, no tenía casi diálogo con los partidos políticos de la oposición, que en aquel entonces representábamos más o menos el mismo porcentaje de la población que hoy representa el Frente Amplio en la oposición. Así que acá no hay novedades y yo creo que sería un error tratar de construir la imagen de que esto es un gobierno aislado o que no recibe el apoyo popular que está recibiendo, porque es todo lo contrario, es un gobierno que dialoga, que negocia y que está dispuesto a seguir dialogando con la oposición, que tiene las mayorías en el Parlamento como para poder gobernar, pero a eso se le suma un dato nada menor, que reúne el 52% de aceptación en su gestión y que en el día de ayer, en un episodio de referéndum muy delicado, fue el que resultó triunfador. Entonces, creo que sin soberbia, con mucha humildad, con mucha modestia, tenemos que reconocer que las cosas se están haciendo bastante bien y bueno, y creo que este es el camino que tenemos que seguir transitando. Senador, un gusto como siempre. Hasta luego, gracias. Por favor, tenga buenas tardes. Muchas gracias a usted. El senador nacionalista Gustavo Penaes con nosotros. Pausa, la última, ya llega el profe Serra.